controles de Averipiperi. Esto es Radio Mat, el podcast. La chapa del que chifla, vas a sacar como lo ves, todo lo sabe panóptico, en un día de verano, una película en el baño, con el celular en la mano, capturando el wifi del vecindario, todo lo sabe panóptico, panóptico es saberlo todo, 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 panóptico es saberlo todo. Panóptico es saberlo todo, panóptico es saberlo todo. Eres el lleno de odio, ojos que vigilan tras el cerrojo, o en lo alto del cielo, todo lo sabe panóptico, panóptico es saberlo todo. La chapa dignifica, viste el capataz feliz, la chapa del que chifla. Vas a sacar como lo ves, todo lo sabe panóptico, en un día de verano, una película en el baño, con el celular en la mano, capturando el wifi del vecindario, todo lo sabe panóptico, panóptico es saberlo todo, 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 panóptico es saberlo todo. Esto fue Panóptico con los Triquiñuelas. Saludos a toda la audiencia. Para hoy, nuestro menú. Dialéctica. ¿Qué significa? El nacimiento de la dialéctica. Los cambios dialécticos. La cápsula. La dialéctica de Hegel. Y la dialéctica marxista. Terminamos con los saludos especiales y la canción de despedida. Desde los controles de Averipiperi, esto es Radio Mat, el podcast. Comenzamos. 15, Simón, seguro que así fue, pero igual no sé si Sócrates a la guerra fue, con remordida conciencia retornó, y entre su descubierta existencia dialéctica gritó. Agustín de Hipona, maniqueísta fue, y su nena se le fue, se puso trucha, y en el confesionario la neta escucha. Llegué, Simón, Copérnico un tornillo perdió, ni Kepler ni Galileo, Newton lo encontró, y mi madre chilló, Einstein peor que Tales lo dejó. Dialéctica alienadora, dialécticamente nuestra derrota. 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 Alienadora, dialécticamente nuestra derrota. ¿Qué tal? Saludamos a toda la audiencia con mucho cariño. Y les damos las gracias a los Triquiñuelas que hicieron una muy bonita introducción, una bonita entrada con su tema dialéctica. Y bien, siguiendo con lo que los Triquiñuelas nos han marcado, pues vamos a comenzar. Miren, vamos a tener que hacer uso de la imaginación. Aquí es muy importante hacer una imaginación responsable. Y nos vamos a imaginar, para conocer la palabra dialéctica y para ir viendo qué es lo que ha pasado con este concepto a lo largo de la historia de nuestra vida, y para que ya no nos queden dudas al respecto, vamos a ir desmenuzando cada uno de los eventos que a esta palabra le envuelven. Y bueno, tal vez no tenga ninguna relevancia,
Tal vez sea un tema más, pero en los controles de Averipiperi y en el estudio de Radio Mat hay una preocupación bastante grande porque pues en los temas que hablan de dialéctica son algunas veces son equivocados, otras veces son muy rebuscados y nos dejan igual, o si no usan la palabra dialéctica de manera redundante para autoexplicarla. Entonces lo que vamos a hacer es, primero que nada, vamos a explicarla con un contexto histórico que tenemos que imaginarnos más o menos. Vamos a imaginarnos cómo era esta palabra en el pasado de la Grecia clásica, y luego vamos a hacer una deconstrucción etimológica de ella. Pero ahora vamos a imaginar, eso es lo que vamos a hacer. Imaginémonos la Grecia clásica, un poquito antes de la época helénica. Bueno, de la época helénica vamos a hablar muchísimo porque ahí es donde comienza, digamos, el banderazo de salida de la palabra dialéctica. Pero antes de esa época, y tal vez después, la palabra dialéctica pues era parte del ideario colectivo del idioma de los griegos cuando ellos lo hablaban de la manera cotidiana como nosotros hoy hablamos español. Tomemos en cuenta que nosotros cuando conversamos, cuando hablamos con las personas, usamos palabras y algunas veces las usamos con rigor y otras tantas no las usamos con rigor. Por ejemplo, la palabra razón. Nosotros podemos usar la palabra razón con rigor cuando a nuestro interlocutor, dado que éste habló con unos argumentos en donde cada uno fue anclado de manera lógica, correcta, pues no nos queda más que otorgarle razón. Y ahí ya lo hacemos de una manera con rigor. En cambio, cuando por ejemplo estamos gritoneándonos con el que nos peleamos, ya está el otro en el lavadero, la otra en el lavadero, están gritándose, tú no tienes la razón. Pues bueno, ahí están usando la palabra razón sin rigor, nada más la están usando por usarla, como un escudo que protege, pero no está usándose con rigor. Ahora bien, la palabra dialéctica en la Grecia clásica seguramente se usaba algunas veces con rigor y algunas veces no. Imaginémonos a las señoras, a los señores que iban ahí a pescar o por las aceitunas, ¿no? Que se pasaban al Mediterráneo y aventaban las redes y pescaban una que otra trucha o yo qué sé. Pues ahí justamente entre las pláticas pues hablaban y pronunciaban la palabra dialéctica en su griego, y pues seguramente era una palabra más. Eso es lo que tenemos que entender. Ahora vamos a ver cómo deconstruirla etimológicamente. Miren, la palabra dialéctica, digamos que viene de dos raíces griegas que no tienen por qué sorprender porque muchas palabras en español vienen de raíces grecolatinas y por si fuera poco hasta náhuatl y de otras tantas. Entonces, miren, por ejemplo, la palabra dialéctica viene de dialectique, que quiere decir diálogo o conversar, y techne o tecne, como ustedes quieran. Y techne quiere decir técnica. Entonces, la palabra técnica y la palabra conversación se unen para que formen una sola que signifique el arte de la conversación o la técnica para conversar o la mejor manera de conversar. Entonces es un diálogo, es la forma en la que nosotros vamos a poder dialogar. Entonces, bueno, no nosotros, ¿no? Los griegos de aquel tiempo seguramente se decían, no, es que así como nosotros decimos, no, es que voy a hablar con, ellos decían, voy a dialogar con, ¿no? Voy a dialogar bien con, voy a dialogar con técnica. Entonces, bueno, ya sabemos que la palabra dialéctica es una palabra que representa o significa una conversación. Es una conversación bien hecha. Y bueno, ya como tenemos la primera parte, vamos a ir conociendo la siguiente después de primero un anuncio de nuestros patrocinadores y después creo que sigue Jimena. Bueno, yo no sé, pero los patrocinadores, me da mucho gusto estar con ustedes otra vez. Roletazo al sol. Jimena en las paradas cortas.
palabra dialéctica tiene sus raíces en el griego antiguo. Proviene de la palabra griega dialectic, que sí se pronuncia y que significa arte de la discusión o conversación. El término dialéctica está relacionado con dialegomai, que significa conversar o discutir. La dialéctica, en su origen, se refería al método de diálogo y argumentación utilizado por filósofos griegos como Sócrates, Platón y un montón más. Históricamente, la dialéctica ha evolucionado y ha sido abordada de diversas maneras por diferentes pensadores a lo largo del tiempo. Una de las interpretaciones más influyentes es la que proviene de la filosofía del buen amigo Hegel. Hegel desarrolló una concepción dialéctica que veía la realidad como un proceso en constante cambio y desarrollo, esto a través de la contradicción y la superación de opuestos. Posteriormente, Karl Marx adoptó y modificó la dialéctica hegeliana en su teoría materialista histórica. Para Marx, la dialéctica era la fuerza motriz detrás del cambio social y la lucha de clases en la historia. Obreros del mundo, unámonos. Ahora sí, el comercial. Hoy es un buen día para disfrutar, para ir a Casa México y jugar, y juntos sonreír. Imagina a la gente jugando, a la gente cantando, y todo eso en Casa México. Cantemos, cantemos juntos en Casa México, porque cantando todo el mundo es mejor. En Casa México. A la escuela a aprender, ven al preescolar y sorpréndete. Cantemos, cantemos juntos en Casa México, porque cantando todo el mundo es mejor. En Casa México. Llena ideas, ya no vamos entre ellas. Charlemos al respecto, razonemos todo esto. Del más allá llegamos, cada uno, cada revolucionario. No me digas, ya nos vamos. Enciende las antorchas, que arda Zeus, que suelte todo el saber, iluminando las risas de nuestra Pandora. Desdicha, llena ideas, ya lo vamos entre ellas. Charlemos al respecto, razonemos todo esto. Llena ideas, ya lo vamos entre ellas. Charlemos al respecto, razonemos todo esto. Del más allá llegamos, cada uno, cada revolucionario. No me digas, ya nos vamos. Enciende las antorchas, que arda Zeus, que suelte todo el saber, iluminando las risas de nuestra Pandora. Desdicha, llena ideas, ya lo vamos a... Muchas gracias, Jimena, por tus paradas cortas, geniales. Y bien, miren, el anuncio que oímos no trae los teléfonos, pero se los podemos decir. Es en León, Guanajuato, el 477-713-1869, el preescolar Casa México. Y bien, también tenemos que agradecer a las Triquiñuelas con su canción Pandora, estuvo chistosa. Y bueno, continuemos, miren. Ahora vamos a saber que pues la dialéctica, como ya una palabra que empezaba a conceptualizarse, pues empezó a tomar forma y fuerza a partir de que se murió Alejandro Magno. Bueno, vamos pues desde el año 323 hasta el 146 a.C., que fue en donde Roma conquista Grecia. Pues en ese momento se le llama periodo helénico, y en ese periodo es donde hay una difusión cultural muy grande, ¿no? Hay un sincretismo cultural entre todas las regiones de lo que va a ser la cultura occidental, o lo que está formándose como la cultura occidental, posiblemente desde Moisés, 3000 años antes, del 3000 antes de Cristo. Y bueno,
Entonces, no importando eso, ahorita nos vamos a ir a la época helénica y pues ahí les decía, hubo una gran intercambio cultural y pues Grecia transmitió su conocimiento, entre otras cosas, ¿no? Entonces, para hacer un punto referencial a cómo se usan las ideas, o cómo se usa la dialéctica, perdón, porque pues en este tiempo el uso de la dialéctica se fue convirtiendo en un proceso conceptual y lo usaron los filósofos socráticos, los que ya estaban entrenados bajo el pensamiento del ser, porque eso es lo que nos aporta principalmente Sócrates, ¿no? El reconocimiento de que somos. ¿Y qué es el ser? Bueno, en esos momentos dialécticos no nos vamos a meter ahorita, sino en el ejemplo de explicarlo. ¿Qué es la dialéctica? ¿Cómo se conformó? En los mitos de Platón, por ejemplo, en los libros de Fedro o La República, podemos encontrar el mito del carro alado, en el de Fedro, y el de la caverna, en el de La República. Esto lo digo porque voy a ejemplificar con ellos cómo se da el diálogo, porque ahora el diálogo no va a ser entre personas, va a ser un diálogo entre ideas, entre conceptos. Estos conceptos nacen porque a raíz de que Sócrates de alguna manera comenzó con sus enseñanzas mayéuticas, pues determina que existe un bien y que existe un mal. Entonces, al existir el bien y el mal, entonces empiezan a surgir discusiones entre conceptos. El concepto bien y el concepto mal no son personas, son conceptos y pues están dentro de nuestras ideas, son ideas. Así pues, Platón, digamos que en el mito del carro alado, nos está platicando que venimos del cielo. Bueno, no sé si nosotros, ¿no? Pero venimos del mundo cognoscente. Y pues estamos haciendo lo que tenemos que hacer, pero caemos al mundo sensible. Entonces, el mundo cognoscente es el mundo perfecto, es el mundo de las ideas. Ahorita lo voy a aclarar todo muy bien, pero es importante que tengamos este preámbulo. Entonces, el mundo cognoscente es el mundo que se conoce, ¿no? Es el mundo de las ideas. Y el mundo sensible, el mundo que se siente, es el mundo físico, el mundo en el cual estamos, digamos que es imperfecto. Entonces, lo que van a discutir son las ideas de perfección e imperfección, pero a partir de una especie de divinidad. Entonces, en el mito del carro alado nos está contando que pues ahí venimos, o bueno, alguien, ¿no? Ahí va en su coche, en su carrito al lado, que es una carreta, que lleva dos caballos, uno negro y otro blanco. Obviamente representan el bien y el mal, y uno como el conductor tiene que hacer que los caballitos sigan un orden, porque cada quien jala para donde quiere. Entonces uno tiene que hacer que vaya el caballo en orden, y de repente yo creo que a todos les pasa y los caballos chocan. Se caen entre ellos, hacen un revoltijo y pues hasta allá va a dar la carreta y hasta allá vamos a dar nosotros. Y es entonces en ese momento en el que nacemos. Una vez que hemos nacido, pues se nos olvidó todo. Entonces nosotros tenemos que recordar para poder regresar a nuestro trabajo inicial. Bueno, en este caso, cuando nos está diciendo que vivimos en el mundo cognoscente con nuestros caballitos, ahí somos perfectos, no nos pasa nada. Pero al momento de caer nos convertimos en personas o en seres imperfectos. Ya se nos rompen los huesos, nos enfermamos y por si fuera poco no recordamos nuestra divinidad. Bueno, ahora haciendo un salto me voy a ir al mito de la caverna y con el mito de la caverna no voy a descontextualizar, simplemente lo voy a usar en el sentido específico de lo que nos quiere decir para alcanzar el saber. Y en este caso es que ya estamos aquí, ¿no? En el mundo sensible, estamos muy preocupados por hacer la vida, por el futuro, pagar las deudas, todo lo que ustedes quieran, y nos damos cuenta que eso no es verdad. Entonces él dice, estamos en una caverna, porque todo lo que acabo de decir son cadenas que nos atan y que nos hacen creer que eso que está ahí enfrente de nosotros
es la verdad o es la realidad. Y no, sino que son interpretaciones que nosotros podemos hacer. Vaya, si nosotros también lo podemos transformar a un ámbito de enajenación, pues podemos decir que alguien desde las cúpulas del poder nos está haciendo creer que esto que vemos es la realidad. Entonces lo veo como una caverna en donde estamos ahí atados, presos, y que él se da cuenta que las cadenas no son tales porque son los prejuicios, todo esto, entonces las rompe. Pero cuando les dice a los compañeros de al lado, oye, mira que las cadenas se rompen, estos no le creen, y bueno, el mejor opta y se sale. Conforme se va saliendo, va adquiriendo conocimiento, porque va acercándose a la luz, y a donde se va acercando es al mundo cognoscente. Es decir, se murió. Yo así lo puedo interpretar. Se murió, y entonces ya que se murió es cuando llega. Y cuando llega incluso pasa algo terrible, porque dice que tanto conocimiento lo ciega. Y bueno, entonces aquí lo que vemos es un diálogo entre las ideas de la vida, la muerte, lo perfecto, lo imperfecto, el olvido, la razón, el conocimiento, y todo este tipo de cosas que digamos es cuando la dialéctica se empieza a dar. Quienes están dialogando, quienes están hablando entre sí para dar un argumento lógico y poder, vaya, bajo los términos de la razón, poder hacer la profecía de que al morir nos vamos a ir otra vez al mundo cognoscente, a donde nosotros estamos. Pero bueno, esto, como les digo, empieza a generar ideas de divinidad, y bueno, en el próximo corte veremos en lo que se va a ir transformando. Por mientras, pues vamos a escuchar a los Triquiñuelas. Yo creo, no sé, Jimena tiene el programa. Antes de escuchar a los Triquiñuelas, y según la teoría de las ideas de Platón, existen dos tipos de realidades: el mundo sensible y el mundo inteligible. El mundo sensible es el mundo de la apariencia, al que tenemos acceso a través de los sentidos. En él se encuentran los objetos físicos y las cosas. El mundo sensible es temporal, espacial, cambiante y corruptible. El mundo inteligible es el mundo de las ideas, que solo puede ser conocido por la razón. El mundo inteligible es el único verdadero, contiene las ideas y constituye la auténtica realidad. Platón afirma que el demiurgo crea el mundo sensible a partir del mundo inteligible. El mundo sensible es solo una copia imperfecta del mundo inteligible, que es perfecto e inmutable. No hace falta mucho para saber de dónde vienen esas ideas del multiverso. Ahora sí, salud. Los Triquiñuelas. La felicidad es una copa de vino, pero no vino, se fue por donde vino. ¡Salud! Brindo el padre de la novia, que ella ni sabía bailar. Vino del más allá y ni sabía bailotear. Baila, baila, como sapo pero baila, y mueve la cadera, el pie y la mano. Baila, saca a bailar al gato, miau, miau, a bailar bailando. ¡Salud! La felicidad es una copa de vino, pero no vino, se fue por donde vino. Esto es La Cápsula. El siguiente listado es solo una probadita de cómo algunos han aprovechado las bondades de la dialéctica para, con astucia, imponer sus ideas. Heráclito, 535 a 475 a.C. El filósofo presocrático que inaugura el recorrido, el original discurso en el cambio constante y la unidad de los opuestos, el buen Hegel tan pirata. Sócrates, 470 a 399 a.C. El ateniense cuyo método dialéctico sentó las bases para la reflexión filosófica posterior, el culpable de todo, dice Nietzsche.
Platón, 428 a 348 a.C., discípulo de Sócrates, utilizó la dialéctica en muchos de sus diálogos, de hecho, abusó de ella. Aristóteles, 384 a 322 a.C., desarrolló su propia versión de la dialéctica, conocida como la dialéctica aristotélica, y es aquí donde comienza la gran aventura del concepto que hasta se politiza. Agustín de Hipona, 354 a 430, utilizó la dialéctica para abordar cuestiones teológicas y filosóficas desde una perspectiva cristiana, y a partir del acto de contrición puedes establecer un diálogo entre tu conciencia y tus actos. Si no puedes, en el confesionario te orientan. Anselmo de Canterbury, 1033 a 1109, que por su argumento ontológico para la existencia de Dios nos mandó a debatir entre la existencia de Dios en la mente y en la realidad, como sería más perfecto Dios, acaso como Superman. Tomás de Aquino, 1225 a 1274, integró la filosofía aristotélica con la teología cristiana, utilizando elementos de razonamiento dialéctico. Duns Scoto, 1266 a 1308, filósofo medieval que contribuyó al pensamiento dialéctico, especialmente en el ámbito de la teología y la metafísica, algo así como las ideas de las ideas y sus ideas. Immanuel Kant, 1724 a 1804, abordó la dialéctica en su crítica de la razón pura, especialmente en relación con la antinomia. Ya hablaremos del buen Kant. El buen Hegel, 1770 a 1831, desarrolló la dialéctica hegeliana, influyendo significativamente en la filosofía posterior. Y el buen Karl Marx, 1818 a 1883, que junto a su amigo del alma Friedrich Engels, desarrolló la dialéctica materialista, aplicándola al análisis histórico y social. Se va a poner bueno ese programa. Y hasta aquí. Esto fue La Cápsula. Tesis, se establece y queda. Antítesis, rezonga y hay problemas. Síntesis, tranquilos, todo en pausa. Tesis, tesis de mi alma. Se establece y queda. Dialéctica, el arte de conversar entre conceptos del bien y mal. En el mundo cognoscible, en el mundo supersensible, en el cielo y en la tierra, el grito de este momento. Dialéctica revolucionaria, el arte de conversar y hacer la guerra. Tesis, establece que la antítesis, sombra y hay problemas. Muchísimas gracias a Jimena, muchísimas gracias a La Cápsula, que nos hizo un gran favor porque nos hizo un resumen rapidísima de todos los que han usado, vaya, de los más importantes o de al menos algunos de los que han usado el término dialéctica. Y pues es necesario porque el tiempo se nos está acabando. Bien, vamos a pasar rápidamente, vamos a hacer rápidamente un reconocimiento del mundo helénico y les platico todo esto que nos sabemos, que se hizo popular, en donde el mundo empezó a conocer los mitos de los griegos, donde se hicieron famosos varios poetas como Homero y muchos otros, y al mismo tiempo el mundo fue conociendo el tipo de organización moral que iba a convertirse, se iba a sincretizar mucho con el pensamiento hebreo, y pues al final entre esos dos principalmente iban a dar la hegemonía a lo que iba a ser o conformarse como Roma. Vaya, es decir, como el Imperio Romano. Vaya, entonces en esos momentos pues hay un intercambio de ideas, intercambio de pensamientos, surgen filósofos de un lado y del otro, y todos ellos siguiendo, digamos, la construcción de un proyecto que ni ellos saben cómo se llama, pero seguramente se enteraron ya muertos de que es
el proyecto de la cultura occidental, que va tomando forma, que va madurando, que va acomodando sus posturas, y lo hace de manera dialéctica. Bien, entonces vamos a tomar un punto de referencia rápido para brincarnos todo lo que nos contó Jimena y vaya a continuar a partir del último dato, no el último, el penúltimo, con el buen Hegel y con el buen Marx. Pero antes vamos a esto. Miren, en el año 84, una vez muerto Cristo, 51 años después de que se murió, Ptolomeo, un filósofo romano, pues dijo que la Tierra no se movía, que era una esfera, pero que el Sol era quien se movía alrededor de ella. Entonces, así se quedó la Tierra, ¿no? Hasta que un buen día Copérnico, en eso de que andaba de viaje, y en un lugar era primavera y en otro lugar era invierno, como que se le hicieron preguntas. Esto ya fue en el siglo XV, a mitad del siglo XV. Imagínense, también ahí por esas fechas va a empezar a cambiar hasta la forma de escuchar la música. Pero bueno, entonces Copérnico se le ocurre pues decir que escribió un libro que se llama La Revolución de las Esferas Celestes, que bueno, fue nombrado por el Papa, no recuerdo si fue Alejandro VI, creo que sí, que le puso ocurrencias ociosas, ¿no?, al libro. Pero este libro principalmente lo que hace es justamente una dialéctica entre lo que era y lo que debe de ser, entre el encanto y el movimiento. Esto del encanto y el movimiento tiene que ver específicamente con la palabra encanto, que quiere decir piedra y que no se mueven las piedras, y modernidad, que las cosas se mueven y se les dice modernas. Entonces, con esta lucha de pensamientos entre que si se mueve o no se mueve, entre que si quien gira es el sol o la tierra, pues los reyes católicos, los reyes, bueno, todavía no lo eran, pero los reyes de Europa pues empezaron a ver que a lo mejor tenía razón el buen Copérnico y dijeron: vamos a extender nuestras miras. Bueno, y pasó el siglo XV. Entonces podemos ya ahorrarnos todo este cotorreo, incluso ahorrarnos la ilustración y llegar con Hegel, que Hegel ya es el final de la ilustración. Él va a escribir un libro que se llama Fenomenología del Espíritu y lo termina de escribir más o menos por 1807. Es decir, que para esa época pues ya Napoleón Bonaparte tiene un ojo al gato y otro al garabato en Europa, y pues ya se va a comer a España. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta, porque aquí va a venir una discusión de ideas entre lo que para Hegel es el amo y el esclavo. Algunos lo han traducido como el maestro y el alumno, y es una equivocación verlo desde este modo, porque un alumno no es visto con desprecio nunca por su maestro, y un maestro tampoco es visto con desprecio jamás por el alumno, así es que, o el aprendiz. Así es que es muy importante que esto no lo tomemos con esta traducción. Las traducciones luego son un problema, no en vano vienen de traición, pero bueno. Entonces esta traducción de aprendiz y maestro no es correcta, es el amo y el esclavo. Y vaya, esto va a servir para que Karl Marx se encargue de desarrollarnos una dialéctica tanto cuanto diferente, y tal vez, pues obviamente, un poco más entendible. Ahorita van a ver por qué. Entonces, el buen Hegel hace primero una deconstrucción dialéctica entre lo que se desea. O sea, un deseo es una idea, y esta idea como tal también la tienen los animales. Entonces está haciendo el proceso dialéctico entre la idea del deseo y la razón. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, tiene el deseo de comer, pues busca alimento, ¿no? Entonces ese es el proceso de razonamiento. Así pues, los animales desean lo material, dice, para comérselo. Entonces ahí ya tenemos una distinción, ya nos dijeron las ideas en su diálogo. Ya nos dijeron que, por un lado, los animales solo tienen un deseo, y este deseo es comer para salvaguardar la vida. Obviamente, también pelean y todo esto, pero los animales lo que más desean es comer. Así dice Hegel. Nosotros
nunca hemos entrevistado a un pingüino o a algún otro animalito que nos cuente cuáles sus deseos, cuáles son. El caso es que en eso da un brinco y ahora vamos a dialogar entre las ideas de el que desea ser superior e imponer esta idea sobre el otro. Entonces ahí lo que van a pelear no es solamente una cuestión de ideas, sino también el egocentrismo del otro, a ver quién lo tiene más fuerte, y este egocentrismo va a hacer que uno de los dos gane. Entonces el que gana pues se convierte en el amo, ¿no? Bueno, los dos son amos porque los dos tienen el arrojo de enfrentarse, tienen el ego elevado, es decir, valoran más su honor que valorar la vida misma, y entonces por eso se arrojan y mata, uno de los dos se muere. Entonces una vez que está ya determinado quién es o cómo actúa el amo y quién es el amo, qué desea el amo y que el amo no le tiene miedo a la muerte, que el amo está dispuesto a dar su vida por defender su honor, entonces vemos que existen del amo, que es un hombre, otro tipo de hombres que no está dispuesto a dar la vida, no está dispuesto a entrarle con el honor, sino que prefiere obedecer. Entonces, como él aprecia más su vida, como dice, bueno, yo soy un buen carpintero, no lo niego, pero de ahí a que me vaya a agarrar a golpes hasta la muerte por demostrar que soy el mejor carpintero, como que mejor no. Eso se lo dejo al rey o al amo que está dispuesto a demostrarle al otro que es el mejor amo. Entonces yo no, yo quiero demostrar que soy el mejor carpintero y para eso lo que voy a hacer es unos muebles, unos banquitos, unas sillitas muy bonitas para que el rey ponga las posaderas y me dé el reconocimiento, porque finalmente es egocéntrico esto, le va a tener que dar el reconocimiento de que es primero el carpintero y después tal vez si se lo gana el mejor carpintero. Podemos pensar más o menos que a Leonardo da Vinci, que a Miguel Ángel, que a Bach, así a estos artistas, pues seguramente entre la maratón de tantos, pues ellos fueron los reconocidos, ¿no? Porque pues finalmente eran siervos, no eran propiamente hombres libres. Claro que en el siglo XV la demografía ya había crecido, había un poco menos de inestabilidad en la vigilancia, pero la vigilancia panóptica o no, ahí estaba. Entonces, en este sentido, el buen Hegel hace esta otra distinción, ¿no? Entre el ser que está dispuesto a morir y el que no está dispuesto a morir siendo un hombre. Entonces, ya una vez que estamos aquí, empieza a haber un problema de meritocracias, ¿no? Entre aquellos hombres que no están y mujeres también, que no están dispuestas a morir, y lo digo porque Margaret Thatcher y Angela Merkel, tantas mujeres que podemos decir están en este nivel de amo, ¿no? Que quieren o están dispuestas a morir. Y ahí está la reina Isabel la Católica, Elizabeth I, vaya, tantas mujeres que están en esta misma condición, ¿no? Entonces, en esta misma condición de morir están los que no quieren morir, pero también tienen porque tienen que ser reconocidos, ¿no? Entonces ahí está el carpintero, como les digo, pero también está el pintor y también está el ebanista que se pone bien loco porque hace los pianos y a ver quién le gana, pero por allá está el barbero que ya innovó y ya saca muelas, y bueno, entonces ellos también quieren su reconocimiento. Entonces esta es otra dialéctica, porque entonces en esa dialéctica pues va a entrar el mérito, y con este mérito vamos a ver quién es más, quién es menos dentro del ágora de aquellos que no estamos dispuestos a morir por una batalla de honor, excepto los mexicanos, ya ven cómo dice nuestro himno. Entonces en ese sentido Hegel está haciendo la tercera interpretación dialéctica, o más bien el tercer diálogo entre conceptos, para terminar con un cierre que yo lo veo magnífico, miren, porque esto lo deja la imaginación. En estos momentos lo que está pasando, en los momentos en los que él está escribiendo y diciendo esto, hay que tomar en cuenta que para ese tiempo no había prensa, caray, no llegaba la noticia en vivo y en el mismo momento, pero daba el tiempo necesario para darse cuenta que él estaba como visionario. Él escribe el libro antes de 1807 y en 1808 Napoleón Bonaparte, haciendo
la lectura de este tipo, siendo el uno de los hombres que está arrojado a demostrar su honor, y al mismo tiempo Fernando VII, el otro, pues uno de los dos perdió, y el que perdió pues fue el español, y ya ven lo que pasó. Entonces aquí tenemos explicado al buen Hegel con sus ideas. Espero que haya quedado claro. Si no, acepto todas las quejas y todo lo que ustedes quieran. Ahora sí, Jimena, no sé qué tengas que agregar. Ok. Pues adelantándome a ti, y para que sea más rápido, el buen Karl dice que todo cambio dialéctico es un cambio revolucionario. Me cae muy bien Karl, súper romántico, acorde a su época. En su análisis, dentro del materialismo histórico y en su crítica al sistema capitalista, la dialéctica, según Marx, es una constante oposición de los contrarios, definidos los contrarios entre dos clases, la clase opresora y la clase oprimida. Esto hace que la idea pase a ser materia, es decir, el materialismo dialéctico es un enfoque hacia la evolución de las condiciones materiales y las relaciones sociales por medio del trabajo. Pero hay contradicciones y cambios, ya que la realidad se ve impulsada por matices internos, inherentes a las condiciones sociales y económicas. La dialéctica implica un proceso de constante cambio, donde esas contradicciones internas de un sistema generan tensiones que, eventualmente, llevan a la transformación del sistema, y estas transformaciones son revolucionarias. Te toca, Matt. Y ya sabes, aquí ando. Gracias, Jimena, ya lo sé. Ya sé que aquí andas. Y pues bien, miren, en esta parte, la parte marxista ya se pone muy divertida, porque ya pasa a ser científica y ya pasa a ser materialista. ¿En qué sentido materialista? Miren, para esto tenemos que entender que hasta Hegel, todo había sido en el mundo de las ideas. Entonces lo que pelean son los egos, lo que pelean son los honores, lo que pelean son el miedo o bueno, ese tipo de cosas, ¿no? La valentía, estos valores y todo este tipo de cosas, que son ideas, al fin y al cabo son ideas. Entonces Marx ya dice, bueno, ya estuvo suave de andar ahí haciendo ideas. Por medio del trabajo, estas ideas llegan a materializarse. Y estas ideas que llegan a materializarse tienen una situación. Y esta situación es que hay alguien que manda y hay alguien que obedece, y ya sea en hacer la idea o en ordenarla. Entonces tenemos que con él hacer un recorrido histórico nuevamente, pero pues ya no tan grave. Él nos dice que no existe naturaleza humana, sino condición humana. Esta condición es un conflicto. Y el conflicto lo tenemos en un primer momento con aquello que no es nosotros. Entonces aquello que no es nosotros, ya sea alguien o una cosa, un árbol, pues vamos a tener esta necesidad de transformarlo. Y ya sea por medio de las ideas alienadoras, o también ya sea porque cortamos el arbolito, porque no nos gusta que sea arbolito, porque queremos que sea una mesa. Entonces lo cortamos y hacemos que sea una mesa. Entonces ya es un conflicto porque estamos llevándole la contra a la naturaleza, le estamos transformando en cosas útiles para nosotros. Entonces en ese momento en el que las cosas son útiles para nosotros, surge una necesidad de abastecimiento, por decirlo, y es ahí cuando podemos decir que el trabajo nos socializa gracias a él. Bueno, para no hacerlo muy largo y para hablar en tanto al término científico de Karl Marx, dice que ese primer momento es una tesis. Entonces ya queda como una tesis, ya está marcado, es un pensamiento hegemónico, así son las cosas, y de repente se presenta una antítesis. Y esta hace una especie de reflexiones, pensamientos, podemos verlo nosotros a partir de movimientos culturales. Miren, a mí me gusta, para no estar tanto con los hebreos y con los griegos y todo esto, podemos pensar en la década de los 50 a los 70, específicamente en los 60, cuando, vaya la de en medio, cuando aparecen los Beatles y el término cultura contra cultura. Esto, digamos que es una transición
donde podemos contemplar el conflicto, podemos contemplar el cambio dialéctico y también el cambio revolucionario, porque finalmente el discurso que trae la música popular de esa época, empezando con Ray Charles y terminando con los Beatles, es decir, ellos son los que inician esto en realidad, porque pues no podemos hablar muy bien así del rock and roll y lo que hubo antes de eso, hasta el blues, porque desde el blues y el jazz, con Pink Anderson y Floyd Sellew, la música, digamos la música clásica, había caído en una especie de estancamiento. Entonces, pues primeramente apareció el rock and roll y los rock and rolleros mezclaron, o más bien sacaron de las iglesias del sur de Estados Unidos, de la raza negra, el rock and roll, porque ya ahí se inventaron muchos ritmos, hasta la fecha yo creo siguen inventando, y entonces popularizaron el ritmo, pero no gustó digamos al público culto, ¿no? Al que escucha la música clásica, no gustó. Pero entonces aparece Ray Charles, después de los rock and rolleros famosos, aparece Ray Charles, y él ya mezcla todas las expresiones de la música de las iglesias cristianas negras, pero y se lo lleva a partir de un espectáculo que es muy emotivo y todo lo que quieran, y finalmente los Beatles, ya cuando ellos les toca la batuta, pues lo que hacen es mezclar toda la música del planeta, ¿no? Entonces esto es una revolución que lleva a transformar el modo en la cual escuchamos la música. Y así nos podemos seguir. Ese es un cambio revolucionario dialéctico, como lo está explicando, por ejemplo, Carlos Marx, de escuchar la música de una manera a ir viendo cómo se da el discurso en contra o reflexivo, para que después entre un proceso como de calma, que es síntesis, y entonces sí aparezca la nueva tesis. Esta nueva tesis está cayendo, ya ven, la tesis del rock está cayendo, y está cayendo por la tesis del reggaetón y esas cosas. Ojalá que no. O bueno, ojalá que todo cambie, ¿no? Como dice la canción. En fin, entonces Carlos Marx también nos explica esta parte de otra, en otro ejemplo podemos verlo como un caminar. Entonces un paso es cuando está el pie, estamos parados, estamos en un momento de tesis, ya estamos así, ¿no? Ya ese es nuestro estado. Pero en el momento en el que impulsamos para dar el primer paso, entra la antítesis, así como que porque estamos quietos, y justo cuando cae ese paso, que se hace un pequeño stop, ahí hay una síntesis en donde reflexionamos: en serio me voy a mover, y entonces se da el siguiente movimiento, que es el próximo paso, y ya se establece el caminar como una nueva tesis. Entonces podemos pensar que eso, pues en todo este proceso fue una revolución, porque ya empezamos a caminar, y el caminar quedó establecido como la nueva tesis, como ya lo dije, no sé por qué lo repetí otra vez. Y bueno, entonces así, con este ejemplo de la caminada, en donde ya el caminar se queda como la nueva tesis, y otra vez lo repito, no sé por qué. Pues Marx nos va a contar la historia de la humanidad, ¿no? Nos va a contar la prehistoria, luego las sociedades complejas, ya se va a seguir al Imperio Romano, y después pues la Edad Media, y hasta que llega su época. Y de su época, es decir, se sigue, ¿no? No se queda nada más ahí, y hace una serie de profecías, por decirlo de alguna manera. No son ninguna profecías, son decantaciones lógicas. Podemos pensar que de las ideas pasa al materialismo, y del materialismo al futurismo, y por lo tanto a las ideas regresa. Sin embargo, las ideas que nos proporciona, como son cambios dialécticos, él más o menos nos dice qué es lo que va pasando. Y si nos damos cuenta, pues hoy estamos viviendo un tiempo en lo que parece está todo revuelto, ¿no? Es así como una especie de anarquía. No es una anarquía como tal, pero sí hay un cierto desorden social, un desorden
extraño. Hay una cantidad de personas que se autodefinen y son capaces de sacar la casta para defender esta autodefinición. Nadie dice que esté mal, nadie dice que los excesos sean buenos, entonces hay que tomar en cuenta eso. Y así, entonces podemos pensar que también hace falta pasar primero por una fase que es la fase común del comunismo, pero tampoco es lo que nos dicen los amarillistas hoy. ¿Cómo decirles? Porque pues miren, izquierdas y derechas, conservadores y progresistas, eso ya acabó. Ya todos son progresistas, ya todos son liberales, ya todos son al progreso. Entonces ya no hay conservadores, no podemos decir que haya gente que quiera que todavía estemos no rezando, eso no, sino manteniendo un régimen en donde sea estamentario, en donde el rey mande. Pues no se trata de eso. Ya no hay gente así, ya no existe ese tipo de personas, y pues se parecen conservadores aquellos que todavía están gritando que son de izquierda o que son de derecha, ¿no? Ellos sí son los que parecen conservadores, y también parecen así como desesperados aquellos que dicen vamos a hacer una nueva versión de la centroizquierda, centro-izquierda, extrema, super extrema, derecha y ya no sé qué tanto. Entonces, como eso ya no existe, podemos pensar simplemente que las personas que tienen como una especie de repulsión a la palabra comunismo, socialismo, anarquía, pues no les gusta escucharlas, pero no importa, son palabras científicas. Y no es lo que dijeron el libro de Karl Marx, ni ninguno de sus textos. Él se está refiriendo a un desorden, pero este desorden no se trata de hacer matanzas y cuánta cosa, tampoco se trata de imaginarnos una revolución sangrienta, sino que simplemente se van a una especie de secularizaciones del poder como lo vamos presentando. Entonces nos podemos imaginar que los periodos de comunismo, de socialismo en la cultura occidental son algo interesantes. Rusia, Cuba, Venezuela, incluso el cardenismo son interesantes, pero no corresponden más que a un mismo método, que es el capitalismo. Porque el socialismo y el capitalismo son como dos hermanitos o como un mismo calcetín. De un lado es el capitalismo, del otro lado es el socialismo. O sea, los dos buscan lo mismo, buscan dinerito, nada más que lo distribuyen de diferentes maneras. Entonces dice Karl Marx que primero hay una tesis, esta tesis se cuestiona a sí misma y es una antítesis. Después de este cuestionamiento entra como una especie de reflexión más profunda, que le podemos decir síntesis, y finalmente se restablece, o más bien nace una nueva tesis. Y este fue el proceso que vivimos en, digamos, del siglo XVIII al siglo XIX. Y bueno, los dejo con Jimena, yo creo que ya terminamos. Les mando un saludo a todos y nos vemos la próxima semana. Pásenla padre. Pues así las cosas, mandamos saludos especiales a mi George, que, junto con Jenita, es un asiduo escucha del programa, así a Tonix, a Jacob, a Mars, a Rob, a Gab y a Isa, y juntos todos ellos y nosotros a Pepe. Desde México saludamos a los panas de Venezuela, al blog de Nits en Argentina, a Genaro y a todos los chilenos, a mi manito Agatino Rapizarda y a Daniel Lío, buenos compañeros en batallas juveniles. Saludotes al Pacho y a toda la palomilla pixera. Le recordamos a todo el pueblo hispano que somos un montón y dicen por ahí, el pueblo unido jamás será vencido. Desde los controles de Averiti Peri, esto fue Radio Mat, el podcast. Hasta la próxima. Girada, 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 girada.